Ramiro nace, es el pequeño de 6 hermanos y nace en la anteiglesia de Abando, en 1892. Él recibe una educación, fundamentalmente de su padre, porque su madre fallece a los pocos meses de nacer, una educación culta. Lo recuerda, ¿no?, su hermano José, que su padre tenía los cuadros llenos, las paredes llenas de cuadros, librerías, y que solía pasar muchos ratos en su despacho, revisando, leyendo libros. Entonces, eso es digamos, un germen muy importante para la familia. Y entonces los pequeños, que son Ricardo y Ramiro, quedan bajo la tutela de la tía Matilde, que es la hermana mayor del padre, el padre Lucas. Ella es una persona realmente luchadora y muy culta, y hace de madre y al mismo tiempo de protectora. Y bueno, tenía un negocio bastante solvente de antigüedades que abre en distintas ciudades de Francia, incluso España, porque en San Sebastián también abrió tienda. Y bueno, y lleva a sus sobrinos, los lleva con ella, y poco a poco les va dando educación. En 1904 recala en Hendaya, donde también tiene tienda, y en 1907 en París, donde ya residen allí. Entonces Ramiro ahí aprende, pues todo es la mejor época de París, conoce a todos los artistas vascos que estaban estudiando y aprendiendo ahí en París, y sobre todo estudia en las academias libres de arte de Montparnasse y Montmartre, y sobre todo tiene un contacto con Paco Durrio, que está entonces allí haciendo el monumento a Riega, que había sido solicitado por el Ayuntamiento de Bilbao, y Durrio le abre los ojos, sobre todo en las artes decorativas, y le ayuda y le anima. Y eso hace que Ramiro, junto con Ricardo, abran su primer taller en Sibur, un pueblo pesquero, enfrente de San Juan de Luz. Y ahí abren un taller y bueno, empiezan a trabajar el esmalte, con bastante éxito, porque empiezan ya a exponer. En 1916 también ya empiezan a exponer en San Juan de Luz, en Pau, Biarritz, incluso Burdeos, y también, por supuesto, pues en Bilbao. Nunca ha perdido el contacto con Bilbao. Ramiro, digamos, toma residencia en Sibur por circunstancias artísticas y porque, bueno, también la tía Matilde, que está más en Francia con sus negocios, pues le apoya más. Ella misma le asesora en las exposiciones, incluso en las ventas. O sea, es una mujer realmente importante, por lo menos para estos dos artistas, para los 4 Arrue, pero especialmente para Ricardo y Ramiro. La tía Matilde, yo estoy convencido, ¿no? Quizás no se explica eso en las cartas, porque es obvio, ¿no? Pero yo creo que siempre me lo han dicho, la familia, la tía Matilde, sí, no, está claro. En ellos, en los dos pequeños, sí, está claro que sí. Alberto no, porque Alberto ya funcionaba independiente. Tuvo una beca de la doña Casilda, que antes doña Casilda daba becas a los artistas de Bilbao, y luego tuvo una beca de la Diputación que fue a Roma. Y ya estaba. Pero Alberto ha sido también como el admirado por sus hermanos, porque después viene José, apartando a las chicas que no hicieron su carrera de pintor, pero bueno, los chicos. Luego vino José, que era el segundo, y bueno, pero José también ya con 15, 16 años iba a Barcelona. Se quedaron más por tierras de aquí, del País Vasco, de España, ¿no? Y aunque también José acompañó a los dos, a Ricardo y a Ramiro, en Francia y en París también. O sea, que quiero decir que estaban constantemente en movimiento, en la actualización que había, si había una pensión, si había un tal. O sea, que han sido personas muy
no sé cómo decirte, muy, muy conectadas con la realidad del arte de entonces pues de Francia y de España, ¿no? Pues yo creo que sí. De todas formas, yo creo que le venía ya, el germen lo tenía ya, porque nace con un hermano mayor, Alberto, que se dedica a la pintura, José, que estos dos fueron más adiestrados por su padre. Su padre le dijo una vez a José: prefiero que seas, como le dijo, torero antes que chupatintas, torero o boxeador antes que chupatintas. Entonces él ya se lo tomó en serio, esa frase, y se dedicó a la pintura, siguió los pasos de su hermano Alberto. Ricardo y Ramiro, pues con esa educación, con esa protección de la tía Matilde, pues es que no podían salir de otra manera, ¿no? Y además, quiero decir que yo creo que ellos eligieron voluntariamente y con gusto, ¿no? su profesión como artista. Quizás ahí desconozco un poco también las raíces un poco, pero yo creo que todos los bilbaínos de entonces, del siglo XIX, bilbaínos media burguesía alta, todos se dedicaban al comercio. Y eso les iba muy bien. En finales del XIX, principios del XX, Bilbao fue un boom económico por su comercio, ¿no? Y yo creo que bueno, pues en Bilbao no había pobreza. Habría la clase trabajadora que venía normalmente mano de obra que venía normalmente de fuera, pero lo que es Bilbao, el bilbaíno clásico, yo creo que eran familias bastante solventes, ¿no? Bastante solventes. Y bueno, y ahí luego hay un caso que compran también un Goya, que luego lo malvenden por necesidades o por, en fin, una mala... Pero no, malvenden, lo venden bien, pero lo podrían haber vendido mucho mejor. Pero quiero decir que también Lucas, el padre, también compra arte, compra libros. O sea, son gente que es una familia culta y no es una familia adinerada como los, no sé, por decirte, Vitoria Lecea, o que tenían grandes patrimonios, o Sota, no sé, pero sí que son familias solventes, ¿no? En el Bilbao de entonces, vamos, quiero decir que no... Y elegir la profesión de pintor, pues hombre, eso resulta de que había una burguesía, un capitalismo, una burguesía culta que protegía, ¿no? que hacía de mecenas de todos estos artistas. Si no hay una burguesía culta e ilustrada, no se daría este movimiento artístico que prácticamente surgió en Bilbao en el primer tercio, finales del XIX, primer tercio del XX. Y que todo este movimiento artístico desemboca en la Asociación de Artistas Vascos en 1911. Y eso es, es un hecho muy claro del interés y de la agrupación común que había de todos los artistas, ¿no? Y que funcionó bastante bien. Y estaban los hermanos Arrue ahí, que tuvieron varios cargos. Concretamente Ramiro fue secretario en 1919. Había gente incluso adinerada, pintores adinerados. Tenemos el caso de Echevarría, ¿no? Pero bueno, Zuloaga tampoco era pobre. Zuloaga venía de familia de Eibar, pero familia acomodada, ¿no? Normalmente eran familias acomodadas, sí. Pero bueno, también había... Durrió, por ejemplo, pues no lo fue. Durrió se tuvo que marchar en París y tampoco las cosas le fueron bien allí. Como todo el mundo sabe, la estatua del homenaje a Arriaga, a Juan Crisóstomo Arriaga, pues tuvo un conflicto con el ayuntamiento, porque si le pagaron poco, qué tal, él pidió más, en fin, ahí hubo y tardaron casi hasta la guerra civil, no se inauguró. Pero bueno, Durrió, un artista, o sea, un genio, ¿no? De la orfebrería, de la escultura, pero no le fueron bien las cosas. Es que tampoco... París sí que de alguna manera educaba y te daba, pero también
también te hacía sufrir, ¿no? Y te limitaba muchas cosas. Todo el mundo sabe, ¿no? Pues bueno, los primeros años de Picasso en París, que tenía que quemar sus dibujos y eso para darse fuego, porque, o Durio mismo le ayudaba, le dejaba comida en la puerta de su apartamento, de su casa de Montmartre. O sea, quiero decir que son historias reales, luego mejoran. De todas formas, volviendo un poco a los Arrue, Ramiro tuvo bastante suerte, ¿no? Acertó con su proyección y con digamos, con su arte, ¿no? Él se ubicó en Iparralde, en la costa vasca. Quizás él supo ver también el negocio, porque si no, uno se desespera, ¿no? Si uno pinta, ¿no? Y no hizo más que exponer, como he dicho antes, en Cibourg, en San Juan de Luz había varias galerías que exponían su obra constantemente, sobre todo en las estaciones estivales, que era cuando venían los veraneantes allí y tal. Entonces, y él tuvo además pues, todo un escenario maravilloso, ¿no? Toda una cultura ancestral que él realmente desarrolló. Como él, nadie pintó el paisaje vasco, ¿no? Las montañas, los prados verdes, las aldeas con sus iglesias, las fortalezas, las tradiciones vascas, los marineros en el puerto, los juegos y sobre todo la simbología arcaica de las danzas. Eso es maravilloso. Él, como nadie, hasta ahora él ha desarrollado todo ese mundo cultural y nos lo ha dado en esas manifestaciones, ¿no? de su arte, ¿no? Euskadi, bueno, la Euskal Herria tiene sus partes, tiene sus provincias, tiene sus regiones, hay sus diferencias, pero bueno, en general, él digamos, se manifestó en global por el arte vasco, por las tradiciones vascas, esto, pero bueno, claro, él estaba residiendo en San Juan de Luz, primero en Cibourg, después en San Juan de Luz, y claro, él tomó nota de lo que veía, de lo que tenía a su alrededor, sus circunstancias, ¿no? Por ejemplo, las danzas vascas son muy ricas en toda Euskal Herria, pero especialmente en Zuberoa, que ellos los hacen llamar Zul. Y las danzas zuletinas están mucho mejor conservadas, por lo menos se han conservado mejor hasta el día de hoy. Pero él también pinta en Navarra. Le gustaba mucho ir a Navarra porque también iba con otros pintores, amigos suyos de San Juan de Luz, como de Pierre Labrousse, y solían viajar por Navarra y Huesca incluso, y le gustaba mucho el tema también de las fortalezas y castillos. Claro, es otro paisaje. Ya todos los colores del verde desaparecen y ahí aparecen los tostados, los tonos un poco más tierra, propio de la región, ¿no? Bueno, yo creo que el salto a América es importante en los Arrue. Yo creo que hay que hablar cuando se hace todo esto, porque ellos van juntos a todas partes y si no puede ir uno, pues le ayuda al otro, pero se comunican. Es una piña, Arrue. Entonces, el primer viaje que hacen es en 1922. Se embarca y ahí va solamente Ricardo. Pero curiosamente, yo no sé por qué, va con obra de Alberto José y de él. Posiblemente lleve algunos esmaltes, porque Ricardo llevaba esmaltes y pocas pinturas, pero bueno, es posiblemente que también esos esmaltes, como trabajaban conjuntamente, sean también de la firma de Ramiro. Pero vamos, Ramiro no se manifiesta ahí, no aparece en los catálogos y eso. Y entonces, pues Ricardo escribe a sus hermanos, incluso con la tía Matilde, también hay su carteo, y que las cosas no van bien y tal, pero van vendiendo. Y luego el segundo viaje lo hace en 1928. Ahí ya van José y Ramiro. Son despedidos en la Sociedad Bilbaína, que es el club que está ahí en la calle Navarra, que todo el mundo conoce, bueno, pues de la alta sociedad, y ahí le despiden pues, los intelectuales, amigos y tal, de ese viaje, le hacen un homenaje de despedida. Y ahí realmente pues también parece que hay problemas también con las galerías, que tal,
tiene gracia porque dice aquí los vascos que han venido aquí, que a lo mejor tienen mucho dinero, pero se conforman con tener unas copias y no compran. Bueno, ellos sí que en las cartas se ve que las cosas no van bien, pero también hay que tener en cuenta porque Argentina entra en declive, era de los países exportadores de ganadería y agricultura más importantes. Después, a raíz de la Gran Guerra, el país que exportaba más carne congelada del mundo era Argentina, también grano y otras materias, ¿no? Y claro, el año 28 se acerca el debacle económico de la Bolsa de Nueva York en 1929, el Jueves Negro que llaman. Y yo creo que eso influye en todos los países latinoamericanos, especialmente en Argentina. Argentina cae, no digo en la ruina, pero su economía se deteriora mucho. Y es posible que bueno, la alta sociedad o la gente adinerada de Argentina entonces, pues bueno, predecía ese tipo de cosas. Digo yo que podría ser una causa de que no fue tan bien Lo que sí es cierto es que Europa estaba mejor preparada y también culturalmente. Como decía, no sé, José Arrué, aquí no hay más que también jebos, de estos que vienen, que les interesan otro tipo de cosas, tener un coche lo más grande posible y una buena hacienda, pero de pintura y de arte poco. Sí, puede ser cierto que todo eso se encontraron con una sociedad, porque claro, ellos llevan un material exclusivo que puede gustar a otro tipo de gente, pero sobre todo a los vascos de Argentina, porque ellos se exponen allí con amigos, y en fin, hay una relación importante, ¿no?, con las familias vascas de allí. Pero parece ser que no fue todo lo bueno que ellos esperaban, ¿no? Sí, y sobre todo, y es curioso, y además fue muy admirado, y sobre todo en San Juan de Luz, aunque fue antes de la guerra y también después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50-60, tuvo mucho éxito. No paraba de exponer y de vender su obra, hasta que falleció en el 71. Él se traslada, lo que tengo noticia, él se traslada de Sibur, cruza la Nivel, que es el río que separa Sibur de San Juan de Luz, y él se instala en la Rigambeta, en el número 50-52. Un amigo suyo edifica la casa y él tiene allí su taller y su vivienda con su mujer Susan, que era Luciana, nativa de San Juan de Luz. Y ahí tuvo, en esos años, desde que se instala en la Rigambeta de San Juan de Luz, tuvo éxito. Yo creo que Ramiro Arrué yo por lo menos en sus manifestaciones o en sus cartas, no se ve que tenga problemas con ello. Yo creo que tuvo mucho apoyo cultural y eso. Y hay una anécdota que quizás la puedo contar, que también lo digo en el libro, que es que yo recuerdo, me gusta contarlo porque me produce mucho sentimiento, porque me recuerda a mi padre. Yo fui con mi padre, que fue el que de alguna manera me introdujo en la familia de los Arrué para escribir el libro. O sea que quiero decir que le debo a él también este hecho, ¿no? Y yo me acuerdo que fui con mi padre, tendría 15, 16 años, a San Juan de Luz. Yo no sabría quién era Ramiro Arrué, pero me acuerdo perfectamente de que era un pintor vasco y que iba a visitar a mi padre. Sería en el año 69 o 70, digo yo, unos años antes de fallecer. Y mi padre me dijo que esperase en el portal. A mí me dio mucha rabia porque, claro, primero quedarme solo en el portal, mi padre era muy pesado, a lo mejor se estaba una hora, y luego que me tenía curiosidad por conocer a este pintor. Y bueno, cuando bajó, me dijo, nada, no he comprado nada, dice, lo tiene todo guardado, vivía con gatos, solo, con unos gatos, y lo tiene todo guardado en una habitación, bueno, pues 200 cuadros y eso. Y él parece ser, me ha dicho que los tiene guardados para un museo
que la ciudad de San Juan de Luz le iba a hacer. Eso era una idea que luego no se realizó. Y por eso no le vendía nada. A mi padre se fue un poco rabioso porque lo que quería era una obra suya que no tenía. Tenía de José, de Alberto, pero de Ramiro no. Y eso es una anécdota que lo recuerdo con mucho gusto. Y luego volvimos, ya una vez fallecido Ramiro Arrue, volvimos y bueno, se le puso nombre a una plaza con su cabeza con una escultura, y estuvimos allí, nos hicimos fotos y eso y tal. Pero bueno, eso ya fue después. Y íbamos por las galerías y hablando sobre Ramiro, y la opinión de todos era admiración. Hombre, pero yo creo que Ramiro era una persona introvertida y tímida al mismo tiempo. Yo creo que era un hombre reservado, pero yo creo que, así como, no sé, por poner una comparación con su hermano Alberto, pues un poco que no estaba demasiado satisfecho con sus cosas, no quiere decir que sea peor o mejor, simplemente eso lo llevamos uno dentro, ¿no? La satisfacción, si estás a gusto con lo que haces o no estás a gusto. No quiere decir que sea mejor o peor. Y yo creo que Ramiro sí completó ese ¿cómo se llama? Ese círculo, ¿no? De estar a gusto con lo que él se organizó muy bien, proyectó muy bien y sabía lo que quería hacer. Y yo creo que a mí esa es la impresión que me da, de lo que conozco de su obra y tal, me da que se manifestó con bastante satisfacción final de su obra, ¿no? Hombre, él probó de todo, esmaltes, fue ilustrador, fue cartelista, grabador. Yo creo que no dejó de hacer nada. Quizás escultura no hizo, pero, hombre, yo creo que está muy clara, ¿no? O sea, quiero decir, Ramiro, pues hombre, la guerra civil fue un batacazo para todos los españoles y especialmente para los vascos. Y bueno, pues el exilio y todo eso fue muy duro. La guerra civil es dramática, ¿no? Y él recibió en su casa, recibió a mucha gente y colaboró con mucha gente. En ese aspecto, yo creo que Ramiro tomó partido por el nacionalismo vasco. Yo no sé si era militante o no, pero quiero decir que él sentimentalmente, por supuesto, ¿no? Y bueno, en este festival, pues en el fondo fue un reclamo al mundo, ¿no? Pues como puede ser el cuadro de Picasso, el Guernica de Picasso. Yo creo que fue un reclamo de la cultura vasca, 2000 años que podrían ser 3000 o más, pero bueno, 2000 años se tituló así, 2000 años de folclore, ¿no? Y él participó pues, en la escenografía, en la indumentaria, que lo ha hecho con más coros corales, con más grupos de danza, y incluso hubo también exposiciones de pintura. En fin, fue un festejo un poco de reclamo, de decir aquí estamos nosotros y bueno, que salimos de una guerra civil, y la política que había en España, que era una dictadura. Entonces, todo eso, pues sí pesó mucho. También pasó la Segunda Guerra, ¿no? La ocupación de los alemanes, también fue. Pero bueno, sí, él podría. Yo creo que él está va a París, viene a Bilbao, pero bueno, yo creo que decide por su propio gusto, ¿no? de encontrarse bien. Quizás le gustó. Hombre, la verdad es que en la bahía de San Juan de Luz es una belleza, una maravilla. Le llaman la ciudad de los corsarios, ¿no? San Juan de Luz. Y ahí había la torre esta de Bordangaín, que es del siglo XVI, que es donde
Él más o menos por ahí se instala, ahí tenía unas vistas maravillosas de la ciudad, del puerto de Socoa, con el Fortín también, la Torre Socoa. Pues es difícil, pero yo creo que es por el gusto de que ahí se encuentra bien. Él conocía muy bien el francés también, ya llevaba muchos años rodando con su hermano y con su tía por París. En París se forma, digamos, de alguna manera. Sí, se hace un artista francés, pero nunca deja su nacionalidad. Eso tampoco, su primera nacionalidad, la vasca, española, tampoco. Yo creo que él no es una persona polémica políticamente. Es un hombre liberal, abierto, yo creo, y culto, ¿no? O sea, quiero decir que es un hombre que... Y esa es un poco la razón, pero nunca deja de venir a Bilbao y exponer. Ya digo, aquí tenían, aparte de su familia, también parte de su familia, también tenía la Asociación de Artistas Vascos, que le daba protección. Él no deja de... Yo no creo que él deja de ser bilbaíno, efectivamente. Yo creo que él no es polémico, no discute sobre este tipo de cosas porque... O no es radical, como hoy se llamaría, ¿no? Él no dice, aquí no hago, aquí no expongo. Él prima la cultura y el arte. Y con eso ya se dice bastante. ¿Qué más da estar en un pabellón español, en un buró, esto vasco, ¿no? Donde se manifiesta lo vasco? Normalmente, claro, ahí van las naciones, ¿no? Entonces, la nación era España y bueno, pues él participa allí. Y quiero decir que no buscaría yo ahí más, que posiblemente lo pueda haber, pero es rascar mucho que yo por lo menos a mí no me interesa, ¿no? Yo creo que es verdaderamente claro con su arte dónde está y qué es lo que quiere, porque él ama su tierra y la quiere extender a todos y que se pueda conocer. Eso es así. Y yo creo que lo consigue. Si él recibe a pintores y gente intelectual y amigos, concretamente pues Aurelio Arteta, con el que tiene, yo creo que le da cobijo y que bueno, pues que él pinta ahí los desastres, bueno, la última etapa de la desastre de la guerra de Arteta. Entonces, quiero decir que sí, él apoya totalmente, ¿no? Antes de partir, porque luego muchos deciden, algunos se quedan ahí y otros deciden ir a América, ¿no? Cada uno. Ahí está el caso de Ricardo, que bueno, él se embarca en Santander, no va a San Juan de Luz, pero donde es su hermano, pero bueno, él se embarca en Santander hacia Caracas y ahí es donde, pues bueno, también tiene su éxito, ¿no? Quiero decir, como profesor de esmalte del Museo de Caracas. Hombre, ellos exponían en grupo, han expuesto muchas veces con otros artistas, eso, pero yo no creo que perdían identidad propia, no. Es que son muy distintos, es curioso. Se identifica perfectamente una obra de Alberto, de José, de Ricardo, por supuesto, quizás, bueno, el menos valorado, pero también tiene su identidad, y de Ramiro. Yo creo que son, porque no se copian, podría decir, joder, es que no se diferencia, no sé si es esta obra de José o es de Ramiro, no, se identifican perfectamente, una de otra. Y bueno, yo creo que, pues bueno, pues ahí está lo bonito y lo interesante del arte, la variedad, ¿no? Que se puede uno expresar de muchas maneras, con muchos estilos, y eso es lo bueno, ¿no? Bueno, lo hacen bien, no hay que despreciarlo, ¿no? Hombre, quizás el que no tuvo, no sé, el don de pintar, con el perdón, Ricardo, no como sus hermanos. Pero sus hermanos, cada uno, se las apañan para representar la pintura, lo que ellos quieren hacer. Con estilos muy diferentes, ¿no? Ahí tenemos a Alberto, que es mucho más serio, más de la escuela española, digamos, clásica,
es como más oscuro, ¿no? Pero bueno, pero realista, ¿no? José pues tiene esa vena jocosa de mostrar pues, todas estas romerías con mucho colorido y bueno, pues con la caricatura, ¿no? que es lo que le ha exaltado, ¿no? Y luego Ramiro, pues hombre, tiene un sentimiento quizás más poético, ¿no? Simbolista de lo que es el paisaje y de los tipos, ¿no? las figuras vascas. Son completamente estilos diferentes, que se podrían también definir uno y otro. Pero bueno, sí, triunfan. Yo creo que triunfan de una manera, cada uno como a su manera, pero triunfan. Hombre, el azar cuenta para todo, ¿no? Pero yo creo que es fruto más del trabajo. Eran grandes trabajadores, era gente que trabajaba mucho. Me consta de que es una vida dedicada al arte, pero dedicada al 100%. Vivían de ello y con pasión. Y bueno, y tuvieron la suerte de tener una época, dentro de lo que cabe, buena económicamente. Les fue con limitaciones, pero les fue bien. Y luego tenían mucho apoyo. Había mucha gente, muchos artistas, mucha gente intelectual. Y por encima de todo ese grupo de artistas, pues estaban los mecenas, la gente rica, que le gustaba el arte, que compraba. Antes las casas se llenaban de cuadros. No es como ahora, la gente no quiere ahora nada, ¿no? Pero antes, sí, el cuadro era una parte importante de la decoración de una vivienda, ¿no? Y además le daba un nivel, ¿no? de familia bien, ¿no? de abolengo, ¿no? Que tenía pues, un cuadro de este, otro cuadro del otro, una firma, yo tengo este. O sea, todo eso, y luego también en los estados, los gobiernos ayudaban, habían ferias, salones internacionales, o sea, todo eso. Cosa que ahora prácticamente pues, no hay muy poco. O sea, quiero decir que es una época del 19 al 20, es una época para estudiarlo con mucha amplitud, porque hay mucho. A mí las figuras me gustan y los personajes. Los personajes, por ejemplo, pues un danzante cuando se levanta y queda inmóvil en el aire, ¿no? O un pelotari, ¿no? Con el movimiento de dar a la pelota. Pero a mí lo que más me llena el sentimiento es el paisaje. El paisaje del sudoeste francés, ¿no? digamos, del campo. Eso es que lo clava, o sea, no de una manera fiel y realista, pero a su manera, ¿eh? No, porque él pinta con líneas y con planos y con unos colores un poco como el simbolismo francés, ¿no? Pero lo hace de una manera, con una delicadeza y un sentimiento que si uno viaja, porque es muy bonito, hay que ir por el Iparralde, uno se mete por las carreteras que son estrechas, con muchas curvas, y va viendo el paisaje, las montañas, los prados, las aldeas, el campanario de una iglesia. Uno perfectamente, si conoce la pintura de Arrué, le viene a la cabeza eso. Dice, hombre, esto es un cuadro de Ramiro. Y es que los colores de las luces, el otoño, a él le gustaba mucho pintar, le gustaban todos los paisajes, en todas las épocas del año, pero el otoño fundamentalmente, no sé, por la variedad de tonos que tiene, ¿no? Y eso a mí me parece que es la mejor faceta suya, para mí, ¿eh? No despreciando otras, pero el paisaje es... Sí. Es que Francia tampoco... A Francia no le afecta tampoco. Donde él vive, bueno, a Francia le afecta la Gran Guerra, pero de París al norte, porque tampoco
pero bueno, la Gran Guerra fue tremenda. Yo sé por unas cartas que su hermana Luisa creo que se casa con un francés, su hermana Luisa, sí, que es mayor que Ramiro, y le llaman a filas, no sé si por segunda o tercera vez, o sea, que iban al frente, volvían, iban. O sea, quiero decir que... Pero la vida normal transcurría, en París también. En París, en la guerra, estaba todo abierto, no es como en la Segunda Guerra, ya que es ocupada por los alemanes, pero... Y la guerra civil tampoco le afecta. Hombre, la inmigración que podría pasar la frontera, pero la vida normal, cotidiana. Por eso digo que quizás la Segunda Guerra Mundial estuvieron un poco más, digamos, un poquito más presos, ¿no? Entre comillas. Tengo idea que los alemanes en San Juan de Piedport lo detuvieron. No me queda esa noticia muy clara porque tampoco puedo, pero no sé dónde lo he leído, lo he anotado, pero vamos, le soltaron, vieron que no tenía nada que... En su ciudad de residencia, claro, lógicamente, no, era muy admirado Ramiro, sí, muy admirado, muy admirado. Y además tuvo discípulos, y una tal Elisegui, que es discípula suya, pintora, y tuvo... Pero bueno, en Bilbao tampoco, yo no creo que fue olvidado. Lógicamente, pues bueno, los franceses, pues como aquí, tampoco los franceses conocían a José Arrue, o lo conocerían, pero muy poco. Claro, no vivía allí, aunque sí vivió porque sí vivió un tiempo en Seúl con Ramiro. Pero quiero decir que ese tipo de cosas es normal. Luego uno se hace muy chauvinista, ¿no? Dice, lo mío, lo que tengo aquí, Hombre, los franceses son listos, y si hay algo bueno, aunque sea de Rumanía, lo harán francés, lo intentarán hacer francés. Entonces ellos, y con todo el derecho del mundo, porque les da de comer. Es verdad, es como Picasso. ¿Picasso es francés o español? Pues Picasso nunca renunció a ser malagueño, ¿no? Que yo sepa, y a ser español. Pero y con Ramiro yo creo que pasaba un poco lo mismo, pero sin darle mayor importancia. Él seguramente iría a muchas ceremonias invitado por el ayuntamiento de San Juan de Luz, y en Po también fue recibido también Aquí le conocían también en Bilbao, la gente, y tenían obra, y compraban obra suya. Me consta de que había familias de Bilbao que tenían obra de Ramiro Arrue comprada en exposiciones, o a lo mejor en Francia, pero no lo sé, pero que tenían obras suyas compradas en la época que vivía Ramiro. Pues Ramiro Arrue, como conté eso de que él guardaba celosamente en una habitación que no quería enseñar a nadie, que es lo que he hablado antes con la visita con mi padre a su casa, y él, por lo visto, pues le habrían prometido que le harían un museo para él solo, que luego no resultó. Y entonces, no sé, luego ya los herederos, la mayor obra aquí en el País Vasco la tiene la familia. En Mónaco, bueno, eso es más reciente. Eso es Glamaria, perdón. Glamaria, sí. Este es de Mónaco, es natural de Mónaco y tal. Él me visitó aquí y él se enamoró no sé, pues por sus visitas o sus viajes a Iparralde y tal, pues se enamoró conoció la obra de Ramiro y le gustó. Y compraba todo. Y bueno, compraba cosas buenas, cosas peores, porque claro, tampoco tiene cosa, o arte menor, arte mayor y tal. Y él, pues como tenía mucho dinero, pues creo que es una acción particular
de una persona con poder económico y que puede hacer eso. Me parece elogiable, vamos, me parece muy bien. Pero quiero decir que eso ha sido en los últimos años, ¿no? O sea, no... Pero su obra buena, yo he visto mucha obra buena y paisajes y lo tiene la familia de Nati. Yo hice, por lo menos en diapositiva, cuando vivía su hermana María Luisa, que vivía bueno, ellos vivían en Santurce, pero la obra recaló todo, cuando hizo el reparto del Estado francés, no sé si al 50%, no sé cómo fue la división de la herencia de... Eso sabrá Ribetón mejor. Se quedaron, no sé, el 50-50, el 50% las familias y el 50% el Estado francés. Que no sé dónde, supongo que habrán ido a pues, muchas obras al Museo Vasco de Bayona, a distintos museos del Estado francés, ¿no? No sé cómo. Pero la otra mitad, que eran bastantes, eso es lo que tenía, posiblemente todo lo que tenía guardado en esa habitación, que era una buena cantidad de cuadros. Esto yo lo recuerdo haberlos visto en la casa de María Luisa, que era donde vivía José Arrude, y María Luisa que era hermana de Nati, eran las dos hijas de José Arrude. No, Ramiro sintió pasión por lo que estaba haciendo y descubrió el mundo, pues como cualquier artista, y acertó bien, siguiendo consejos o él mismo por iniciativa propia, pero acertó en su trabajo. Me parece que ha sido... José también, José era feliz su hermano José fue feliz con su trabajo también. Aunque pasó más penas, posiblemente, no lo sé, pues con la guerra civil, pero José Arrué trabajó mucho y vendió mucho. Y él era un señor y una persona bondadosa y buena, y ella pues a lo mejor, pues no lo sé, pues también sería buena, pero pues no tuvieron hijos. Y poco más se sabe de ella, es cierto, que no sé si murió antes que él o se separaron, eso mira, no lo sé. Sí, está ahí en el cementerio, yo creo que sí, en el cementerio de San Juan de Luz, sí.